Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ICOA. Hoy les voy a estar presentando una propuesta súper interesante para que lo realicen desde sus casas. Voy a estar mostrándoles cómo realizar una ropita para tu mascota. Comenzamos. Ahora les voy a estar mostrando con un modelo muy simpático cómo realizarlo. Tengo las medidas de Scott, gracias a que le medí con la cinta métrica, y lo que voy a hacer es empezar a cortar. Lo primero que vamos a cortar es la espalda. No necesitamos mucha tela, con 40 centímetros ya es suficiente, 40 centímetros a 1 metro, dependiendo del tamaño de nuestra mascota. De un metro ya te sale 2 a 3 prendas para un perro mediano. La parte de la manguita siempre tiene que quedar del lado que vamos a cortar. Este lado no se corta y les voy a estar mostrando el proceso de corte. Empezamos. Esta línea se le quita. Súper importante que nuestra tela esté fija, no se mueva. Acá ya tenemos nuestra espalda. Ahora nos falta nuestro pecho. Esto, una vez que tengo la espalda más el pecho, esto vamos a unir con una máquina de coser. Ahora les voy a mostrar cómo realizar el corte de nuestra capucha. También tenemos que tener nuestra tela bien lisa, bien recta, y comenzamos. Ahora vamos a comenzar a unir nuestros moldes. Solamente en los extremos es necesario darle un poquito más de forma, unirles para que nos sea más fácil a la hora de coser. Ahora puedo retirar los alfileres una vez que ya está unido todas las partes. Puedo girar y mostrar cómo está quedando. Ahora voy a estar uniendo nuestra capucha. Nuestra capucha va a tener un bies de un tono azul para que sea un poco más llamativa nuestra ropita. Voy a usar una tela la más sencilla que tengan. Esto ya tiene el tamaño de Scott, de la capucha de Scott. Esto va a ir acá. Les voy a mostrar cómo. Para que sea la terminación, para que sea súper linda nuestra ropa. Como ven, esto vamos a doblar y va a quedar como una terminación que vamos a empezar a hilvanar. Vamos a usar nuevamente de ayuda nuestros alfileres para mostrar cómo va a ir quedando. Esto no se va a notar. Ahora sí vamos a unir la capucha, que ya está lista, a nuestra prenda. El medio de mi capucha tiene que estar en el medio de mi espalda. Entonces siempre es importante doblar y tener una idea de dónde va a ir
el centro de la costura. Vamos a utilizar otra vez nuestros alfileres porque es de muchísima ayuda. Esto sí es importante de hilvanar primeramente porque para tener una mejor forma. Damos la vuelta, siempre en el revés, para realizar nuestra costura. Y comenzamos desde un extremo de nuestra capucha. Ahora lo que vamos a realizar es lo mismo que hicimos con la capucha, vamos a realizar un bies para las manguitas y la terminación de nuestra ropita. Y ahora vamos a realizar la parte final, que sería nuestro ruedo de nuestra ropita. Lo que vamos a hacer es doblar un poquitito y seguir una línea recta. Como yo tengo mi marca, entonces lo que voy a realizar es ponerle mi etiqueta. Y ese es el paso final. Yo preparo las bolsas. Son bolsas reutilizables, cuidando el medio ambiente. Con mi logo, esto yo le doblo, acomodo, le pongo perfumito y así entregamos nuestros pedidos. La idea surgió porque desde pequeña le ayudo a mi madre en la costura. Ella tiene un taller de costura, entonces en este tiempo que estuve con un poco de tiempo libre, dije, ¿por qué no realizo algo que me gusta y de repente emprendo, ¿verdad? Entonces surgió la idea de hacer moda para mascotas. ¿En qué consiste? En hacer ropas de invierno y de verano. Ya le tenemos de vuelta a nuestro invitado y él nos hará la demostración de nuestra prenda. Espero que les haya gustado esta propuesta para abrigar a nuestros peluditos. Es una propuesta súper fácil, pueden realizarlo desde la comodidad de sus casas, es algo súper divertido. Y bueno, acá Scott le está mostrando cómo quedó y nos encontramos en la próxima.